Si hay algo que todos los seres de este planeta buscan desde siempre, y lo han hecho a lo largo de su historia, es el agua. Indispensable para la vida pese a que solo está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, da origen a todo y a todos. Inodora, incolora e insípida, se solidifica con el frío convirtiéndose en hielo y se evapora ante el calor. Esencial para la supervivencia, es el elemento común de todos los seres vivos. Es difícil imaginar un mundo sin agua, ¿verdad? Desde que aterriza nos hemos preocupado de almacenarla y conducirla a nuestro antojo. Hemos creado innumerables maravillas que permiten transportarla a cualquier destino. Se han construido grandes infraestructuras de abastecimiento que hoy en día nos dan la oportunidad de disponer del agua para todas nuestras necesidades. La utilizamos como y cuando queremos, nos limpia, nos alimenta y nos hace crecer. Sabemos que es sinónimo de vida, de salud y belleza, de pureza, y que es un recurso natural que debemos de cuidar. En la actualidad, las sociedades desarrolladas tienen el agua a su total disposición, aunque no siempre fue así. Se conoce muy poco de los sistemas hidráulicos de la antigüedad. El paso del tiempo ha ido destruyendo cualquier vestigio creado en aquella época. Sin embargo, sabemos que todas las sociedades más antiguas evolucionaron a la orilla de los ríos más importantes de la Tierra. El Nilo o el Indo fueron testigos mudos de asentamientos humanos que en poco tiempo pasaron de una agricultura de subsistencia a una economía de abundancia. La propia experiencia y la intuición guiaron a estas comunidades en la solución de problemas como las inundaciones, consecuencia de las grandes crecidas de los ríos. Cuando nombramos a Egipto, 3 imágenes saltan a la mente: las pirámides, el desierto y ese largo e imponente río llamado el Nilo. ¿Lo conocen? Pero empecemos hablando de ese inmenso mar de arena conocido como el desierto del Sahara. Este lugar al norte de África no invitaba a nadie a instalarse allí. Sin embargo, hace miles de años, un cambio climático trajo abundantes lluvias al corazón de África. Poco a poco un caudal de agua empezó a crecer y crecer. Estas aguas formaron el río más largo del mundo, el Nilo. A partir de entonces, muchas poblaciones quisieron instalarse cerca de este río. Y es que en épocas de lluvia, el Nilo crece tanto que todo a su alrededor se inunda. Pero cuando estas aguas se retiran, dejan una tierra ideal para la agricultura, pues está llena de limo. Y el limo es uno de los mejores fertilizantes que existen. Durante los siguientes miles de años, muchas poblaciones que antes eran nómades empezaron a construir sus hogares alrededor del Nilo. Así nació el antiguo Egipto, una tierra habitada por hombres y mujeres que rápidamente aprendieron a sembrar y recolectar alimentos en abundancia, sin la necesidad de mudarse de un lugar a otro. También aprendieron a domesticar muchos animales. Mami, ¿tenemos que volver a irnos? No, querido, ya no será necesario. Los egipcios necesitaron mucho ingenio para aprovechar las crecidas del Nilo en su beneficio. Para eso, inventaron un sistema de riego en el cual tenía que participar toda la comunidad. Así surgieron oficios como el del agrimensor, algo parecido a los ingenieros modernos. Los agrimensores medían las tierras y planeaban cómo hacer los canales de riego y muchas otras cosas. Fueron los primeros en aplicar cálculos de aritmética y geometría para construir grandes obras. El Nilo trajo a los egipcios otro impresionante beneficio: el comercio. Y es que en sus aguas era muy fácil navegar, así que todo aquel que tenía un barco a mano podía recorrerlo de arriba a abajo. El río se convirtió en una gran autopista a través de la cual los pueblos que estaban en sus orillas comerciaban entre ellos. Esto trajo grandes riquezas para los egipcios. Y así empezó a gestarse esta gran civilización. Todo gracias a este gran río. Érase una vez la historia de las civilizaciones. Esa historia comienza en este lugar rodeado por 2 ríos, el Tigris y el Éufrates. Se trata de una amplia llanura con forma de gran media luna
que tenía tierras fértiles, un clima cálido y mucha agua fresca que bajaba de las montañas. A este lugar se lo llamó Mesopotamia, ya que en idioma griego quiere decir la tierra entre dos ríos. Hoy, las aguas de estos dos ríos que abrazan el origen de la historia recorren los países de Turquía, Siria e Irak hasta desembocar en el Golfo Pérsico. Seguramente la fama de Mesopotamia creció rápidamente y por ello muchos pueblos de diferentes regiones quisieron establecerse allí. Entre esos pueblos, el más importante fue el de los sumerios. Entre el 4000 y el 2400 a.C., los sumerios construyeron varias ciudades como las de Uruk, Ur, Uma, Nippur y Lagash. Los sumerios fueron quienes inventaron el primer tipo de escritura. Es por todo esto que se consideran que los sumerios fueron la civilización más antigua del mundo. Los sumerios fueron el primer pueblo en emplear la rueda en los medios de transporte. Esto permitió alcanzar tierras muy distantes con grandes cargamentos de mercancía para intercambiar. Los productores necesitaban contar cuánto tenían y de todo eso, cuánto podían vender. Así fue que surgieron las primeras formas de cálculo. Cuando el agua está en el cielo es algo etéreo. Luego cae en forma de lluvia o nieve, conectando esa pureza del cielo con las cumbres de las montañas. A medida que se va derritiendo, cada gota se junta con otra formando frágiles cursos de agua. Pero estos se juntan con otros y luego con otros más creando arroyos que toman cada vez más fuerza. Así cada una de estas pequeñas gotas unidas en cantidades incalculables forman una gran corriente que recorre los valles en una sola dirección. Ese eterno fluir de los ríos conecta la pureza del cielo con la fuerza de la montaña para finalmente nutrir los campos en los valles. Es por esto que los ríos han sido fuente indispensable de las primeras grandes civilizaciones de la historia. Al igual que el río Nilo para Egipto, que los ríos Tigris y Éufrates para Mesopotamia y que el río Amarillo para China, las aguas del río Indo, allá por el año 5500 a.C., dieron origen a una de las más antiguas y destacadas civilizaciones de la historia, la civilización de India. Los indios consideraban a sus ríos algo sumamente sagrado. Es que para ellos, la vida misma era como el fluir del agua, donde cada gota, al igual que cada ser humano, debía reunirse con un sinnúmero de otras y aceptar ese sinuoso camino que le estaba predeterminado. Miremos bien nuestro planeta. Ahora acerquémonos al centro de la gran esfera en la que vivimos. Justo allí, donde se unen América del Norte y del Sur, está el lugar donde florecieron algunas de las culturas más misteriosas y feroces que conocemos. Hace cientos de años, un pueblo de guerreros quiso dominar toda esta región. Ellos fueron los aztecas. Y tener un vasto suministro de alimentos para los civiles es vital para el desarrollo de cualquier civilización. Pero los aztecas perfeccionaron un método único, no solo para proveer de vastos suministros a los civiles, sino también para alimentar la expansión militar de su imperio. A este revolucionario método lo llamaron chinampas. Fue un sistema que literalmente les permitió crear nuevas tierras donde cultivar y vivir. Parecían estrechos campos de fútbol de unos 90 metros de largo por 9 metros de ancho. Una chinampa se hacía con un machi hembrado de varas que flotaba en el agua y sobre el cual se apilaban ramas. Luego se tapaba con lodo del lecho del lago y así se le daba forma. Entre 4 y 6 hombres tardaban 8 días para hacer una chinampa de tamaño normal. Se conectaban a la ciudad por grandes canales de navegación que requerían de miles de hombres y muchos meses para hacerse. Una chinampa como esta producía hasta 7 cultivos al año, mientras que un agricultor en tierra firme producía de 1 a 3 como máximo. Cuando un cultivo en una chinampa estaba listo para la cosecha, tenían retoños listos para otro cultivo sobre un lecho de lodo en un bote adyacente. Y cuando los retoños podían sembrarse, se trasplantaban a la chinampa. Este ciclo se repetía una y otra vez y luego en miles de chinampas. Gracias a esta tecnología, Tenochtitlán pasó de ser un pueblo tribal del siglo XIV a una dominante y emergente ciudad-estado.
Los rastros de la cultura maya aún están vivos entre nosotros, tanto como los enigmas que dejó su paso por el mundo. Esta cultura que floreció gracias a sus maravillosos descubrimientos en las matemáticas, la astronomía, la arquitectura y el arte, un día declinó misteriosamente por causas que aún se desconocen, hasta dispersarse y desaparecer. Lo que hoy llamamos civilización maya era, en realidad, un conjunto de muchos pueblos distintos que ocuparon parte de lo que hoy es Guatemala, Honduras, Belice y la península de Yucatán, en México. Les decimos mayas porque compartían un mismo idioma, un mismo calendario y una misma religión. Pero cada pueblo tenía su propia ciudad, su propio gobierno y sus propias riquezas. Los mayas estaban organizados en ciudades-estado. Nunca fueron un imperio gobernado por una gran ciudad. La región que habitaron los mayas estaba formada por mesetas regadas por las abundantes lluvias que venían del Océano Atlántico por un lado, como del Pacífico por el otro. Su tierra era húmeda y estaba atravesada por muchos ríos de agua dulce. Aquí es sencillo cultivar maíz, criar ganado y recolectar frutos de la selva. El clima los ayudaba, pero no todo fue fácil para los mayas porque no habían descubierto la rueda ni tenían animales para arar la tierra. Entonces, todo lo hacía el hombre. La misteriosa desaparición. A pesar del brillo que supo tener, la civilización maya tuvo un final inesperado. Hacia el año 900 después de Cristo, todas las ciudades fueron misteriosamente abandonadas. Algunos de sus habitantes se internaron en la selva hasta desvanecerse. Otros viajaron a Yucatán, donde crearon nuevas ciudades como las de Chichén Itzá, Maxapán y Uxmal. Atrás habían quedado muchas de sus posesiones y todo su esplendor. Los incas nos han dejado algunas de las construcciones más deslumbrantes del mundo. Sin embargo, la historia de este pueblo, que dominó por siglos gran parte de América del Sur, está teñida de leyendas y misterios. Vamos a conocer la epopeya de este pueblo que dominó una enorme región, empleando una herramienta fundamental: la organización. Empecemos por visitar la región andina. Recorramos sus costas desérticas, los altiplanos secos y fríos a más de 4.500 metros de altura y la imponente cordillera de los Andes. Aquí, en las alturas, es tan alto que escasea el oxígeno y resulta difícil respirar. No parece un buen lugar para vivir. Pero no se dejen engañar. En estas tierras se desarrollaron varios pueblos asombrosos, pero hay uno que se destacó entre todos ellos y se transformó en un gran imperio: el Imperio Inca. Los restos preincaicos más antiguos se han descubierto en la ciudad de Caral. Esta ciudad es hoy considerada la más antigua de América y una de las más antiguas del mundo. Existió 3.000 años antes de Cristo, casi al mismo tiempo que florecía Egipto a orillas del Nilo. ¿Recuerdan? Cultivar la montaña. Para poder conseguir mayores terrenos de cultivo, los incas tuvieron que domesticar las abruptas pendientes de los Andes, tal como se domestica un caballo salvaje. Para ello, desarrollaron novedosas técnicas de siembra que los harían famosos. Bueno, no ganaron premios ni nada de eso, pero consiguieron algo mucho más importante: sus famosas terrazas de cultivo, llamadas andenes, sus acueductos y canales en las laderas de las montañas. Todo esto les permitió cosechar alimentos suficientes como para desarrollar una gran civilización que todavía asombra a investigadores y especialistas. La papa fue un aporte alimenticio que hicieron los incas al mundo. Ellos cultivaron y cosecharon, escuchen esto, más de 200 especies de papa. La mazorca o choclo podía conservarse durante largos periodos y consumirse cuando faltaban otros alimentos. Al maíz se le atribuía origen divino y de hecho estaba reservado para la corte del Inca. Este cereal viajó hacia Europa luego del descubrimiento de América. Hoy, el maíz es el cereal más sembrado en el mundo.